Hola, buen día. Mi nombre es Seda Valencia y a continuación voy a explicarles un poquito del proceso a seguir sobre el examen de la materia Dynamo de la licenciatura en arquitectura de la UNSA, eh, impartida por el profesor Gerardo Centeno, y se explicará un poquito más o menos de la realización, modelado y del proceso que se fue haciendo paso a paso a partir de Revit con Dynamo. A continuación podemos ver un poco del script que se utilizó para la realización de este ejercicio. Desde un script que utilizamos con el profesor, que fuimos enseñando poco a poco, y podemos empezar notando que se realizó a partir de la generación de rectángulos por medio de coordenadas, que son estas cuatro que se encuentran del lado izquierdo, cada una con diferentes puntos para poder generar. En este caso se puede seleccionar las medidas que uno desea, en mi caso yo estoy escogiendo 45 centímetros, metros, pero puede ser la medida que uno desee sin ningún problema. Se va seleccionando cada una, se van enlazando para posteriormente empezar a buscar ya puntos más específicos para empezar a explorar todo este proceso, por así decirlo. Una vez ya generado el rectángulo, se empieza a utilizar los nodos para poder generar tanto el grosor como la textura o los materiales. En este caso son materiales que son de Revit, que se utilizaron en el propio Revit, y nosotros elegimos el que más nos guste, el que más nos convenga. En este caso estoy escogiendo uno aleatorio, y posteriormente el grosor y qué nivel deseo poner este piso, debido a que al ser un proyecto que nos permite modificarlo pues, uno por uno, es muy fácil, pues si quiero poner pisos de diferente tipo en cada uno, que instantáneamente se reflejen tanto en el modelo como en la propia estructura. Una vez ya teniendo esta estructura ya hecha, terminada por así decirlo, es fácil visualizarlo tanto desde lo que vendría siendo Dynamo como en Revit, para posteriormente ya pasar a lo que vendría siendo la parte de los muros. Esto es relativamente sencillo, ya que teniendo toda esta información solo se vincula a lo que vendría siendo a la parte de los muros dinámicos, y posteriormente se empieza a colocar cuánto es la medida que uno quiere para los muros, el grosor o incluso el material. En automático no se tiende a reflejar mucho en esta parte de Dynamo, sin embargo para checar la Revit sí se visualiza un poco mejor. Una vez ya seleccionado toda esta parte, pues es relativamente sencillo de hacer los siguientes niveles, puesto que solamente es seguir la misma estructura que ya tenemos en el primero y replicarla a diferentes, pues a todos los niveles que ya existen. La única diferencia es que se le tiene que agregar la altura para que esto pueda funcionar de manera adecuada y no se estén sobreponiendo. A continuación podemos pasar a otra parte del ejercicio, que son los nodos. Este nodo es un poquito más complejo, el cual nos ayudó el maestro Gerardo Centeno a poder realizar desde aparte del salón y con otros ejercicios. Podemos con este nodo crear lo que son todas las elipses, la parte de las columnas internas del edificio. Con esto se crean los elipses, que son los orígenes de centro-origen, mayormente utilizando lo que vendría siendo la parte de coordenadas. Estas mismas coordenadas se pueden seleccionar para que, alejándolo y checándolo desde el punto 00, podemos darnos cuenta que al ser estructuras divididas, pues se puede modificar una independientemente. Tomándolo de referencia desde el punto 00, se puede pedir que la columna esté separada ya sea 10, 20 o hasta 30 metros, ahí dependiendo de cada uno. En este caso, esta columna tiene unos 10 metros por lado para estar centrada y al mismo tiempo alejada. Entonces ya con esta estructura se empieza a generar las nuevas y se empiezan a modificar nada más. Después de esto nos vamos a reproducir la creación de los ángulos de rotación. Esto es lo que genera que el efecto de que la columna empieza a ser un hélice, empieza a girar, para que al momento de proyectarse quede con este efecto. Eso se obtiene fácilmente con los puntos de origen, los puntos de geometría que ya se encuentran, para utilizar los códigos que igual el maestro nos estuvo ayudando a generar. No es un proceso tan complicado, pero sí es un poquito tedioso, puesto que si no colocamos un punto adecuado, estos mismos se pueden ir modificando y en lugar de ir hacia arriba como deben de ir, estarían yendo hacia abajo.
Por lo mismo se puede ir seleccionando los niveles de plantas, que es como esto. Este comandito pues me dice cuántos niveles de planta quiero que tenga el edificio y posteriormente se empiezan a proyectar básicamente ya con estos niveles. La columna, hacemos que la columna no sobrepase de lo que debemos pasar. Para posteriormente podemos irnos a lo que vendría siendo la parte de, igual que funciona para las elipses o los puntos, lo que vendría siendo las alturas correspondientes del propio edificio. Con esto se empieza a generar diferentes puntos para las curvas y posteriormente se puede ir tomando de este mismo nodo para lo que vendría siendo un envolvente, el propio envolvente o la estructura que va a recubrir el edificio, que en este caso puede ser desde cristal o uno mismo puede elegir por medio de Revit, desde diferentes materiales que ya están precargados. Obviamente con esto utilizando igual las propias coordenadas y la propia estructura. Asimismo pasamos a la definición de los puntos de referencia para fijar todos los pilares. Luego se funciona con punto de parámetro para poder generar el elipse y que no esté dispersado. Asimismo, cada punto lo seleccionamos y lo vamos tomando en cuenta de acuerdo a lo que nos va saliendo para posteriormente trasladarlos a los puntos. En este caso pues podría ser 1 metro de altura, 2 metros, y es cada cuestión de cada uno, pero utilizando todos los nodos y comandos que ya hemos practicado anteriormente, se nos puede generar ya la estructura para que no se esté pensando. Y con esto mismo pasamos a la definición de la lista de puntos. Esos puntos, tanto iniciales como finales, nos van a dar dónde inicia y dónde terminan los pilares. Pasando a otro punto podemos encontrar este script, que es la variación de cada una de las columnas, con las alturas, el tamaño o incluso la forma. Se generan de acuerdo a cada uno de esos puntos y eso hace que al crecer el edificio la columna se vaya ampliando y se vaya poniendo como debería de ser, y que no se esté sobreponiendo o que esté excediendo de las dimensiones que ya tiene. De acuerdo al script de las columnas, nos pasamos específicamente a lo que son los pilares o de Elements in the Payment para que al unir los nodos el edificio tenga esta variación y asimismo la columna no se encuentra en tanto extremo. Este mismo parámetro se repite, básicamente al generar uno podemos generar ya todas las columnas, solamente son pequeños elementos que se vayan cambiando, como vendría siendo en la parte de crear elipses, se modifican para modificar los altos y los anchos, y en la parte de la altura se modifican para que sean diferentes. Y con esto el edificio pues ya está modelado en Dynamo y pues al pasarlo a Revit podemos darnos cuenta los niveles y las partes que no se logran apreciar, como vendrían siendo los muros cortinas o similares. Aquí podemos ver cómo se ha pulido ya mejor el modelo y pues por mi parte sería todo. Les pido de la realización de este examen. Muchas gracias.